Y recuerdo que ese domingo me tocó a mí la predicación y me pusieron el reto de predicar Efesios 1 y 2. Entonces, no contentos con eso, me entregaron hoy el reto de continuar Efesios 1 del 3 al 14, ¿cierto? Entonces, ya sé que les gusta verme sufrir, ya sé que cada vez ponen retos más grandes, y de hecho no ha llegado todavía, pero el pastor Fernando nos quiere hacer un libro acerca de eso, acerca de Efesios, ¿cierto? El estudio de Efesios, lo que se llama. Entonces hay expertos en medio de la congregación, pero más allá del experto que haya hecho el libro, está el mismo que inspiró toda la palabra, y está en medio nuestro. Entonces lo que decimos aquí, lo que se traza aquí, debe ser recto, debe ser conforme a lo que él mismo explicó y nos dio allí. ¿Qué les parece si oramos entonces? Que le pedimos al Señor que nos ayude, que nos enseñe. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, agradecidos contigo, Señor, por tu bondad, por el sol, por la vida, por la salud que nos das, por todas las cosas. Te alabo y te bendigo, mas te ruego, Señor, en esta mañana que nos des espíritu de sabiduría y de conocimiento, de revelación de tu Hijo Jesús. Que podamos, Señor, nosotros comprender tu palabra, que seas tú hablando y convenciendo, y que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones de ti, y en ese conocimiento vivir y vivir para ti. Gracias, Señor. En el nombre precioso de tu amado Cristo Jesús, nos entregamos a ti. Amén. Hilly Green era conocida como la mayor ábara de Estados Unidos, la más codo. Perdón, ¿la mayor qué? Codo, ábara, ¿cómo se escucha? Ábara. Tacaña, esa es la palabra. Manejó una fortuna heredada tan astutamente que también fue considerada la financiera más grande del mundo. En 1916 ella murió, dejando una propiedad avaluada en $100 millones. 1916. Sin embargo, ella comía avena fría porque no quería gastar dinero para calentar el agua. Su hijo finalmente perdió una pierna debido a una lesión relativamente leve, porque lo llevó de clínica en clínica gratuita en lugar de llamar a un doctor. Tenía enormes recursos, pero no los usaba. Y quizá esa pueda ser una de las mayores tragedias actuales del creyente. Ser ricos y ricos en Cristo, pero no usar esas riquezas. Tener la promesa de vivir y vivir en abundancia, pero no vivir esa vida. Pueden haber muchos Hilly Greens en la iglesia que ni siquiera saben lo que son. Acompáñenme, hermano, a leer Efesios 1, 3 al 14. Hoy vamos a hablar acerca de las riquezas en Cristo. Las riquezas en Cristo. Tengo aquí la versión Reina Valera. Efesios 1, del 3 al 14. ¿Listos? Dice así. Tenemos unos segundos más. Efesios 1, versículos 3 al 14. Bien, creo que la mayoría ya está ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Es un pasaje hermoso, denso, pero hermoso, ¿cierto? Recuerdo que hubo un tiempo en las iglesias, hubo una moda, estamos en medio de modas, van y vienen, ¿cierto? Hubo una moda, en un momento, en donde se hablaba de tener más de Cristo. Había que tener más de Cristo y quedaron canciones de eso. Seguramente las conocen. Hay canciones que quedaron de eso y la gente hablaba de obtener todo de él. Todo lo que había que obtener y sacar de Dios, y como consecuencia, entonces empezaron ciertas prácticas enfocadas en obtener más cosas de Dios. Y claro, eso terminó, como cualquier otra moda, en una desvirtuación del Evangelio, deformación del Evangelio, y en parte eso no es nuevo. ¿Se acuerdan que el pastor Nicolás hace 8 días estuvo hablando acerca de qué? Estuvimos hablando de Colosenses y estuvimos hablando de la plenitud de Cristo, ¿se acuerdan? Y la gente a la que se le escribió la carta, que estuvimos leyendo Colosenses, ellos están en medio de una guerra, claro que era una guerra por sus almas, ¿cierto? En medio de argumentos, en medio de comentarios que decían que tener a Cristo no era suficiente, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? El creyente no estaba completo en Cristo. Era Cristo más filosofías. Era Cristo más las prácticas religiosas, y entonces hablaban de la circuncisión, hablaban de luna nueva, de sabbat, de no cojas, ¿cierto? No comas. Era Cristo más visiones, y entonces ahí estaba el culto a ángeles. Cosas extrasensoriales, por así decirlo. Visiones, experiencias. Y ustedes pueden encontrar que eso que ocurrió en su momento en Colosas es lo mismo que ocurre hoy. Eso ha llegado hasta hoy. Usted no está completo en Cristo. Usted necesita más, ¿cierto? Y tenemos no sé cuántas religiones alrededor de la palabra. Estoy hablando de los adventistas, estoy hablando de los católicos, estoy hablando de la iglesia carismática, ¿cierto? Donde no estás completo en Cristo y tienes que hacer algo más. Tienes que conseguir algo más de Él. Pero si vamos a hablar hoy de las riquezas en Cristo, no vamos a hablar de encontrar algo más. El punto es que hablar de las riquezas de Cristo es hablar de lo que ya tenemos en Él. No necesitamos más. Ya está consumado, ya está hecho, ya está terminado. Fuimos sepultados y levantados con Él. Estamos completos en
en Cristo. Y esa fue la palabra que el pastor utilizó hace 8 días. Estamos completos, completos en Cristo. Y no hay razón para perseguir algo o a alguien más. No es encontrar algo más, sino utilizar los recursos disponibles que residen en el verdadero creyente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en Efesios 1, en este pasaje que acabamos de leer, tenemos los recursos disponibles del creyente, pero también tenemos la posición del creyente. En otras palabras, tenemos quiénes somos y qué poseemos. Entonces, abra nuevamente la Biblia, los que ya la cerraron, ábrala nuevamente y vamos a buscar. Ustedes me van a ayudar, por favor. Vamos a buscar quiénes somos y luego vamos a buscar qué tenemos. ¿Les parece? Entonces, les voy a pedir que por favor estén ahí. No sé si se preste para hablar, para comentar. Quisiera que no se perdiera el orden, pero bueno, vamos a intentarlo. Muy bien, vamos a buscar quiénes somos. Versículo 4. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quiénes somos? Escogidos, esa es una. ¿Cuál más? Santos. Fuimos escogidos para ser santos. Somos escogidos para ser santos, pero también somos santos, ¿cierto? Muy bien. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados los suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quiénes somos? Adoptados en primer lugar, y no solo adoptados, sino ahora hijos de Dios. Me gusta la palabra predestinados para ser adoptados. Usted y yo fuimos predestinados para ser adoptados. Lo interesante aquí es que en el versículo 4 dice que antes de la fundación del mundo, ¿cierto? No puedo pasar por alto eso. Antes de que usted hiciera algo. Bueno, muy bien. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quiénes somos? Aceptos. Hay otra versión donde habla de gracia. Somos objeto de su gracia. Somos agraciados en Él. Pasemos al 12. Versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, para que seamos ¿qué? Fuimos destinados para alabanza de su gloria. Lo que estamos haciendo esta mañana, ¿cierto? Alabándole con corazón sincero, con disposición, con alegría. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué somos? Sellados. Dice, bueno, lo que tenemos aquí es escogidos para ser santos y santos, ¿cierto? Somos santos. El 5, predestinados para ser adoptados, y ahora somos hijos. El versículo 6 tenemos gracia, somos objeto de su gracia. El versículo 12, fuimos destinados para la alabanza de su gloria. Versículo 13, somos sellados por su Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tenemos? Eso es ¿qué somos? Y es simplemente, esto ni siquiera es un estudio a profundidad, yendo al original, no sé qué cosas. Es simplemente leyendo despacio. Simplemente leyendo despacio. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tipo de bendiciones? ¿Cuántas? Y toda bendición espiritual
¿Alguien entiende que es todo? Todo. No falta nada, no hay nada más que nos haga falta ahí. ¿Cierto? Esto no es como cuando usted compra un paquete, compra el paquete básico, el brillo, no sé qué. No, y no todo. Toda bendición espiritual. Y hay mucho que decir. Mucho que decir. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos? Redención. ¿Qué más? Perdón de pecados. Perdón de pecados. Qué bendición. Versículo 8. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Era para que están en la jugada. Yo creo que sí están en la jugada. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué pasa? Porque se ve como entrecortado ese versículo. Hay que leerlo junto con el 7. Lo que pasa es que en el original no hay ningún punto. Del 3 al 14 no hay ningún punto que separe las ideas. Es toda una oración completa. Entonces los hermanos que colocaron la división de versículos lo colocaron allí, pero también querían como dar a entender eso. Aquí no hay división de nada. Entonces cojamos desde el 7. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué tenemos? Sabiduría e inteligencia, gracia. ¿Cierto que tenemos esa gracia también? Esa gracia que nos ha dado sabiduría e inteligencia, la gracia para ser redimidos y perdonados. Versículo 9, ahora sí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué tenemos? ¿Conocimiento de qué? El misterio de su voluntad. Y si ustedes leen Efesios, él está hablando allí de que en Cristo Jesús, él reunió tanto a los que eran como a los que no eran. Somos el cuerpo de Cristo, los judíos como los que no judíos, ¿cierto? Ese es el misterio de su voluntad. La iglesia, el misterio de su voluntad. Muy bien. Continuemos. El 11. ¿Qué dicen? Lean ustedes, por favor. Bueno, todos están leyendo, no se escucha nada. Lo retomo, ya me encontré. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué tenemos? Herencia. Tenemos una herencia. Qué bendición. Y el 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, el Espíritu Santo, que es la garantía de que esa herencia sí nos corresponde, sí la vamos a disfrutar, sí nos la van a dar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Como dicen Cali, que le piquen caña, ¿cierto? Que quiera más que le piquen caña. Creo que hasta hoy la mayoría va a dejar de pensar en que somos únicamente hijos de Dios. No porque eso no sea importante, es importante saberlo, pero a mí me ha pasado, ¿usted qué es? Hijo de Dios. Pero hay muchas más cosas ahí, no solo somos eso, ¿cierto? Y digamos que este pasaje como tal no nos cuenta todo lo que somos, no nos dice todo lo que somos. ¿O acaso no somos sus amados? ¿O acaso no somos ovejas de su prado? ¿Cierto? ¿O acaso no somos sacerdotes? ¿O pámpanos? Reyes, no sé, tantas cosas que hay en la Biblia que dice acerca de lo que somos, de lo que Él nos ha dado, de lo que tenemos, y no hay tiempo de ver con lupa cada palabra que hemos tomado del pasaje hoy. De hecho, creo que fácilmente se puede sacar una doctrina de cada una de esas palabras.
y estoy hablando de doctrinas fundamentales de la iglesia, predestinados. Piensen en eso. ¿Cuánta cosa hay ahí en esa sola palabra? Santos, escogidos, perdonados. Es demasiado denso esto que estamos viendo acá. Y digamos que hoy no se puede llegar hasta allá. Pero usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos que leer, tenemos que estudiar. Efesios son solo 6 capítulos. Les dejo el reto de estudiar al menos un capítulo por semana. La pregunta aquí es: ¿cómo puedo vivir esto que soy? ¿Cómo vivir estas bendiciones? ¿Cómo hacerlas mías? Si ya lo soy, ¿cierto? Si ya lo soy. ¿Cómo vivir eso? Y crean, Efesios es un libro también práctico. Esta primera parte, que son los 3 primeros capítulos, habla de lo que somos, habla de lo que tenemos, nos llega aquí a la mente, al corazón para un judío, ¿cierto? Nos llega ahí, pero a partir del capítulo 4, él cambia el tono de lo que está hablando. Después de la frase, le ruego que andéis como es digno. Y ese andéis es como, le ruego que vivan, ¿cierto? Como es digno. Y empieza a dar una serie de instrucciones prácticas de cómo aplicar esto que acabamos de leer. Pero eso viene después de habernos presentado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y eso tiene una lógica. Primero viene el comprender, el entender. Primero viene la renovación interna, ¿cierto? Cuando usted entiende la renovación interna, y luego viene el hacer, el vivir. Ese es el orden en Efesios. Primero acá y luego vas y haz, ¿cierto? Ve y haz. Como dicen los versículos 17 y 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él primero viene acá y Él ora para que el Señor nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos entender qué es lo que somos y qué es lo que tenemos en Cristo, y que el Señor nos ayude a comprender. Y haciendo esto me doy cuenta que estoy en pañales. Digamos, uno puede preparar una enseñanza y como maestro la preparamos cada 15 días, cada 8 días, no sé. Y creemos que tenemos el conocimiento, pero no es así. Es un conocimiento práctico del Señor. Es un conocimiento que lleva a vivir, es un conocimiento que cambia tu forma de pensar. Es como lo que dice en Romanos 12. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nos falta, ¿cómo si le podemos dedicar tiempo a la televisión? Yo creo que cada vez que me paro aquí digo lo mismo. ¿Cómo nos gana la pereza, hermanos? ¿Cómo nos gana ese aparato? Y para mí es mucho más fácil, no sé para ustedes, pero para mí es mucho más fácil llegar del trabajo, hablar un ratito, un momentico, y en medio de la comida prender el televisor. Y es que eso es como si estuviera uno ahí automático para relajarse. Venga, ¿por qué no hacer otra cosa? ¿Por qué no comamos rapidito y leamos? Pero dejamos la lectura para ya cuando son las 9, 9:30, los niños están cansados, empieza uno a leer y se duerme. No, es que no me queda tiempo. Sí nos queda tiempo. Sí nos queda tiempo. Y el Señor nos perdone y el Señor nos ayude, porque estamos perdiendo tiempo vital en conocerlo a Él.
en entenderlo a Él. No sé si ustedes notaron en lo que estamos leyendo, yo creo que sí, que todas nuestras bendiciones, todo lo que somos y todo lo que tenemos, todos vinieron o lo tenemos por medio de alguien. En Cristo. La frase en Cristo, en el amado, ¿cierto? Salta por todas partes ahí. Está ahí en todas partes no lee. En Él, ¿cierto? En quien tenemos, en Él, en el amado. Está en todos lados ahí. Y digamos, lo que Pablo escribió no es simplemente un argumento teológico profundo, denso, sino que es el reconocimiento de alguien que salió de lo más bajo. Ustedes se acuerdan de Pablo, ¿cierto? Un asesino, un perseguidor de los creyentes, y el Señor lo encontró, lo sacó y lo convirtió en apóstol. Ahí lo leen en el versículo, un apóstol de Dios por la voluntad de Cristo Jesús, ¿cierto? Porque Él lo quiso. Entonces esto que vemos aquí es la alabanza de alguien que ha sido redimido, de alguien que fue encontrado y perdonado. Es algo genuino, es algo muy genuino, no es algo fingido, algo muy bien pensado, es algo que salió del corazón del apóstol. Quizá por eso no esté la división que les estaba diciendo, no hay ni un solo punto ahí. Quizá por eso él empezó y se fue, se acordó de todo lo que era, el Señor lo inspiró allí, lo utilizó y llegó derecho hasta el 14. Si nosotros pudiéramos contextualizar eso aquí al presente, diríamos algo así: Pablo era el ex asesino, el ex perseguidor, que ahora es apóstol, ¿cierto? Y si lo trajéramos al presente es como si dijéramos, bueno, el ex ladrón mentiroso es ahora un trabajador honesto, que es sal y luz en su humilde empleo. El ex rumbero perdido en las discotecas y amigos, ahora maestro de su palabra. El ama de casa, que quizás siga siendo ama de casa porque no hay nada de inmigrante en eso, ¿cierto? Pero que ahora tiene paz y gozo en su corazón y que enseña a sus vecinas y amigas el camino correcto. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué usted? ¿Por qué yo? No sabemos. No lo sabemos. Porque a él le plació. Por ahí, no sé si leyeron esa palabra beneplácito, ¿cierto? Es como, eso viene significando algo así como por su voluntad placentera, porque le plació hacer eso. Porque sí, como dicen los niños, porque sí. Porque sí. No hay razón para que seamos salvos. No la hay. Aquí no está la voluntad del hombre por ningún lado. Nada de esto podría ocurrir si dependiera de nosotros. Pero aparece el Dios Padre soberano, aparece el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo ahí, en estas líneas, entrelazándose, mostrando su voluntad en usted y en mí. Y si pudiésemos resumirlo en una sola palabra clave, sería salvación. Salvación. Y eso nos indica que la salvación solo depende de Él. Solo depende de Él. Es el Dios Trino quien nos ha salvado. Y es el Dios Trino quien merece todo el crédito por su salvación, hermano, por mi salvación. Y les digo, ahorita estábamos leyendo, les resalté que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted o yo pudiéramos hacer algo que nos dijera son merecedores, ¿cierto? Por buena gente los elegí. Como alguien dijo, no soy mejor que muchos, más bien soy peor que muchos, y sin embargo soy salvo. ¿Cómo es posible que usted y yo hayamos entendido que merecíamos el infierno?
Eso es gracia. Y además Él nos hizo entender que en Jesús había perdón de pecados, ¿cierto? Esos pecados que nos iban a llevar allá al infierno. Él nos dio la fe para creer en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos. Fue su voluntad, su propósito, su beneplácito. Y acuérdense, por ejemplo, en Mateo 18, que dice que nuestra deuda era impagable. ¿Se acuerdan? El que le debía mucho al rey. ¿Quién iba a pagar esa deuda? Casi incontable la deuda. Y Él la borró. Borró su deuda, borró mi deuda, Él la eliminó. ¿A quién le debemos esta salvación, hermanos? Al Dios que lo escogió, lo predestinó, lo redimió, lo perdonó, lo salvó. Al Dios que quiso que usted fuera de Él. Y no hay ninguna razón comprensible para eso. No contento con eso, nos dio herencia y la aseguró dándonos el sello de su Espíritu Santo. Fuimos sellados con su Espíritu Santo. Y en tiempos antiguos un sello era señal de posesión, era señal de seguridad, era señal de genuinidad, autenticidad, de una transacción terminada. Estamos asegurados, estamos certificados de que somos su posesión personal de Dios, por medio de su propio Espíritu. Porque si no fuera así, entonces fracasaríamos, fallaríamos, no llegaríamos. Lo perderíamos todo. ¿Hacemos algo en la salvación? Bueno, además de traer el pecado, ¿cierto? ¿Hacemos algo en ese momento para ser salvos? Acompáñenme al versículo 12 y 13. Quiero ser claro ahí. 12 y 13. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Parece como si en parte fuera contradictorio a lo que yo estaba diciendo ahorita, porque ahorita estaba diciendo, y ustedes me dijeron que sí, con la cabeza, que no hicimos nada para ser salvos. No merecemos ser salvos. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y aquí dice, esperamos en Cristo, y luego dice que creímos en Él, ¿cierto? Déjenme les leo este versículo que está ahí mismo, pero en el capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es de nosotros. Ni siquiera el creer, ni siquiera el esperar. ¿Quién le dio a usted el creer? Él. Él nos dio la fe para creer. Y hay infinidad de versículos donde hablan que fue Él el que nos eligió. Y luego nosotros creímos porque Él así lo había mandado. Digamos que en parte es una doctrina humillante. Yo lo puedo aceptar, es humillante porque nuestro ego, nuestro orgullo está ahí, pero venga, ¿cómo así? No, yo caí en cuenta, yo quise, yo creí, yo acepté. Eso destroza el orgullo humano. Yo siempre he pensado, ¿por qué es que le tiran las coronas a Él? Si usted puso algo en la salvación, ¿por qué en el cielo, en Apocalipsis dice que le tiran las coronas a Él? ¿Quién le dio a usted creer? ¿Quién lo trajo usted hasta aquí? ¿Quién le ha dado vida? ¿Quién le dio la inteligencia, la capacidad de entender que iba a morir y que iba directo al infierno? Sí o sí, Él. Y
quizá haya alguien en medio de nuestra reunión hoy que no haya aceptado al Señor y se esté preguntando, bueno, si es Él el que me trae, si es Él el que me da, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo cómo sé que Él me está trayendo a Él? Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Usted no se preocupe por eso, preocúpese por venir al Padre, por venir a Él por medio de su Hijo Jesús. ¿Ya lo hizo? Simplemente reconozca hoy su condición pecaminosa y que eso le va a llevar al infierno, y déle la gloria al Señor creyendo en su Hijo. Amén. Vamos a orar. Con esto terminamos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero pedirte perdón, Señor, porque muchas horas de mi vida las he dedicado a ver televisión, las he dedicado a hacer muchas cosas, Señor, que pudiera haber invertido en conocerte más a ti, en entenderte más a ti, en vivir ese gozo, en aplicarlo a mi vida, Señor, en recordar quién eres en los momentos difíciles, en gozarme cuando también todo va bien. Danos, Señor, sabiduría, inteligencia, entendimiento espiritual. Gracias por darnos todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por habernos elegido en Él. Gracias por habernos predestinado en Él. Gracias, Señor, porque no fue por algo que hiciéramos. Si hubiera sido así, no hubiéramos pasado, no estaríamos aquí. Pero gracias, Señor, por darnos salvación en Cristo Jesús. Oh Padre, bendito seas. Te alabamos, te bendecimos y nos gozamos, Señor. Gracias.